Miramos la vida de Moisés como cuando él tomó a un egipcio, lo mató, lo tiró, lo tapó y pensó que no iba a saber nada nadie de eso. Y vemos como el tiempo, las circunstancias fueron mostrando ese muerto, cómo fue confrontado, cómo Moisés fue llevado porque iba a ser asesinado a causa de su pecado. Y vemos cómo Moisés, Dios comienza a tocarlo. Primero lo confronta, luego huye a causa de ese confrontamiento. Después por 40 años va en el desierto. Cuando está en el desierto, él piensa que su vida ya cambió. De 80 años, él piensa que su vida ya se ha terminado y es ahí cuando Dios lo toca. A veces pensamos que nuestra vida ha terminado, tenemos 40, 50, 60, 70 y Dios puede tocar a alguien hasta los 80 años y volverlo líder de un pueblo. Después de eso vemos cómo él comienza a buscarle pretextos a Dios para no servirle, y vemos cómo Dios lo confronta y lo lleva a servirlo porque le dice que él es el que dará. Y cuando llega Moisés, miramos la otra prédica del hermano Alberto, le quitan la paja, le quitan los ladrillos con los que ellos iban a ir, la paja, y Dios quería que ellos salieran a adorar a su pueblo. O sea, primero Dios lo confronta, lo comienza a restaurar, lo utiliza Moisés. Cuando Moisés va al pueblo a decirle que va a ser libertado, el pueblo queda en más opresión. Así es Satanás en nuestras vidas. Cuando queremos adorar, alabar a Dios, trae enfermedades, trae trabajos que nos llevan a no adorarlo, trae circunstancias. ¿Para qué? Para que no salgamos a adorarlo. Y ahora vamos a ver algo que está en Éxodo 15, el agua amarga de Mara. Después, momentos antes de esta parte, Moisés abre el mar, entran todos los israelitas, están bien contentos, están glorificando a Dios, están amando a Dios, se acaban de morir sus enemigos, pero entran a un momento difícil, el desierto, 3 días en el desierto. ¿Por qué Dios los entró 3 días en el desierto? Para ver su corazón, para ver cuánto ellos querían realmente a Dios. Porque en ese momento que estamos en victoria, todos danzamos, ¡bravo, qué victoria! Pero cuando llega el desierto, ya nos olvidamos de esa victoria que nos dio Dios en nuestra vida. Y vamos a ver Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese de Israel del Mar Rojo y salieran al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, porque eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los aprobó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieras oídos a sus mandamientos, guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque soy yo Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vamos a orar a Dios. Señor, revélanos tu palabra. Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces miramos cómo ellos salen del desierto y llegan a un lugar que se llama Maras. Maras es un lugar donde no hay esperanza. Maras es un lugar donde van a tomar del agua y el agua sabe amargo. Maras es un lugar donde uno se confunde. Maras es un lugar donde uno se rebela. Maras es un lugar donde uno olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y miramos que hay momentos en nuestra vida que tomamos decisiones. Tal vez aquí los llevó Dios para probarlos.
Pero hay momentos en que nosotros llegamos a esas maras, tomamos malas decisiones, nos casamos, nos unimos, vamos a vivir con alguien y no se lo preguntamos al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la persona de Dios en nuestra vida. Él es el que nos dirige, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos escucha. Él es esa voz que cuando vamos a pecar nos dice, cuidado. Es una voz interna. Cuando el niño, por ejemplo, va a tomar un chocolate y como que para, es esa voz, es el Espíritu Santo. Y a veces, muchas veces entramos en ese momento de maras y no sabemos qué hacer porque decimos, ¿cómo nuestra vida cambió? Si estábamos gozando, si estábamos disfrutando, y decimos, ¿por qué cambió eso? ¿En qué momento llegó a cambiar eso a mi vida? Porque cuando llegamos a Mara, que significa amargura, va cambiando todo nuestro entorno. Vamos mirando que el plan de Dios, que era de gozo, se va cambiando. Por ejemplo, una vez yo me casé con mi esposa, hicimos una gran fiesta, y luego de 5 años llegó un Mara a mi vida. Llegó un momento de desilusión, llegó un momento de frustración. ¿Quién me llevó ahí? ¿Dios? No. Yo mismo me llevé ahí a ese lugar. A ese lugar donde decía, pero si yo estaba bailando, estaba disfrutando con mi esposa, me estaba comiendo un cake. Pero años después estaba pasando un maras. Estaba pasando un momento donde era un momento de amargura, era un momento de dificultad. Era un momento que yo quería cambiar, que no sabía qué estaba pasando. Dije, 5 años atrás yo estaba disfrutando, gozando de este matrimonio, me estaba colocando la argolla. Y ahora se convierte un maras para mi vida. Cada uno de nosotros pasamos un momento de maras, aunque no lo sabemos. Siempre Dios va a tomar nuestras decisiones y vamos a entrar en ese lugar, en un lugar de desilusión. Y vamos a ver, en ese pedazo Dios me llevó a otra parte que está en Ruth 1, 5 al 7. Vamos a ver a Ruth. Esto es años después, muchos años después, llega Ruth. Ruth es una mujer, vamos a dejar ahí a Moisés. Ruth es una mujer que sale de Israel. Dios no le dijo que saliera de Israel. Ella agarró a su esposo, sus hijos y salió. Cuando salió de ahí, sus hijos conocen a 2 mujeres. Entre ellas estaba Ruth. Y cuando estaba ella viviendo ahí fuera de Israel, fuera de la presencia de Dios, fuera donde Dios la había enviado, se mueren su esposo primero. Y luego se mueren sus hijos. Entonces es un momento de desolación, de desesperanza. Entonces, cuando estamos en ese momento de maras, en Ruth 1, 12, 3, dice ella, ¿habéis vosotros de esperarlo hasta que fueron grandes? ¿Habéis de quedarnos sin casar por amor de ellos? Les estaba diciendo ellos a sus nueras que ella no tenía más hijos para darles. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano de Jehová ha salido en contra mía. Entonces a veces tomamos decisiones y le echamos la culpa a Dios. Decimos, Dios nos colocó en esta situación. Miren lo que hace Ruth. ¿Por qué Dios me lleva de Moisés años atrás acá donde Ruth? Porque Ruth le pasó lo mismo. No solamente le pasó al pueblo de Israel, también le pasó a una mujer. Dijo, la mano de Jehová se ha levantado contra mí, me ha dejado solo, mi esposo se ha ido, el que vivía conmigo se ha ido. Todo lo que ha pasado, Dios se ha levantado contra mí. Dios no se levantó contra Ruth, fue sus decisiones. A veces tomamos decisiones que van a hacer que lleguemos a amar. Pero nosotros tenemos que, siempre los humanos buscamos una persona en quien poner la culpabilidad. Siempre ponemos a alguien en la culpabilidad. Ruth se la puso a Dios. Me ha amargado Jehová, ¿cómo va a ser esto? Viendo que ella fue la que tomó la decisión.
Es como cuando mi hijo, yo le digo, mi hijo, ve a arreglar la pieza. ¿Y qué me dice Daniel? Me dice, es que David no me dejó, es que David vino y me habló, es que David, así hacemos. Mis hijos, yo, todos lo hacemos. Pero aquí Ruth entró en ese dolor, en esa mara, en ese momento. ¿Y qué hizo? Tenía sus dos nueras y le dijo, váyanse cada una con sus dioses. O sea, ella conocía de Dios, una de sus nueras no conocía de Dios y le dijo, váyanse. Y ahí agarra una de ellas y se va donde sus dioses. ¿Qué pasa en maras? Cuando estamos en dificultad, yo tenía muchos amigos cuando estábamos bien con mi esposa y todo y teníamos la compañía. Pero cuando se cayó todo, yo les dije, ¿dónde van a ir ustedes? Y muchos se fueron a sus dioses. Muchos se fueron al licor, muchos se fueron a hacer muchas cosas. Y un teléfono que sonaba cada rato, ya nunca más volvió a sonar. Así es el momento de Ruth. Ruth dice, váyanse, y se devuelve una donde sus dioses. Se olvida todo lo que Ruth le había enseñado de Dios, y se va. Se va tras sus dioses. Eso es lo que pasa. Cuando uno queda solo, las personas que están con uno se devuelven a sus dioses. Pero hubo una sola persona que se quedó. Y vemos que esa persona es Ruth. Ruth se acuerda de la enseñanza de todos esos años que le había dado Noemí. Y dice, tu Dios será mi Dios. Ella ya lo conocía. Donde tú vayas, yo iré. Pero Ruth sigue en esa angustia tan difícil. Y dice, en Ruth primera, 20-21 dice, y ella le respondió, no me llames Noemí, sino llámame Mara. Miren, años después, ella entró en ese Mara. Y ella le respondió, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, ella todavía no reconocía que ella tomó la decisión, se fue con su esposo, no oró, no pidió ayuda, simplemente agarró y se fue. Y ahora dice, ya no me llamen Noemí. Así me pasó a mí. Ya no me llamen Carlos, llámeme Mara. Iba al trabajo y iba así. Llámeme Mara. Pero es un momento que todos pasamos. Pero tenemos el momento de elegir. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. A veces pensamos que Dios nos aflige y nos mete en pruebas, pero esas pruebas nos las metemos nosotros mismos. Esas aflicciones es nosotros mismos. Fui con las manos vacías, regreso con las manos, fui con las manos llenas, regreso con las manos vacías. Nuestras decisiones nos hacen llegar a esa circunstancia. Pero podemos ver que en todo eso que está pasando, Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Dice que ella estaba en esa amargura tan grande. Pero al final, Dios le dice que ha venido al lugar de la siega, de la siembra. Dios la devuelve de ese lugar donde estaba Noemí, que iba a decir, yo soy Mara, me devuelvo donde Israel, me devuelvo donde vi crecer a mis hijos, me devuelvo donde conocí a mi esposo, me devuelvo donde está el Dios de Israel. Pero ella no entendía el plan de Dios. Cuando ella se devuelve a un momento que estaban en la siega. O sea que ella ni siquiera había sembrado. Iba a cosechar. O sea, Dios me imagino que ha de haber estado diciendo, Noemí, yo cuánto te amo. Ni siquiera te fuiste lejos de aquí. Me abandonaste y regresas donde yo te dejé. Ni siquiera has cultivado y ahora vas a recoger. Así es Dios en nuestras vidas, como Dios cambia. Entonces miramos que esto también le pasó a alguien.
O sea que ese Mara sí está para las personas. Entonces nos devolvemos donde Moisés. Moisés, la gente comienza a renegar de Moisés, la gente comienza a decir que Moisés para qué lo sacó. Pero ahí entramos en Moisés 15:25 y dice Moisés, en Éxodo 15:25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Qué hizo Moisés? Cuando se llega a Mara, solamente hay una forma de salir de Mara: clamar a Jehová. Él no fue y llamó al mejor amigo, no llamó a su hermano Aarón. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién clamó? A Jehová. Podemos mirar que en esas aguas que estaban, en esas aguas amargas, él clamó a Jehová. ¿Y qué le mostró Jehová? Le mostró un árbol. Cuando él ve ese árbol que está ahí, lo saca y lo tira al agua. Y esa agua que estaba amarga, amarga, se endulza. ¿Quién es ese árbol? Es Jesús, el árbol de la vida. En Apocalipsis dice que ese árbol traerá sanidad para sus naciones, que ese árbol, sus hojas sanarán. En momentos de Mara, ¿qué debemos hacer? Pedirle ayuda a Dios. En ese momento, ¿dónde vamos a ir? A la cruz. Señor, perdóname por tomar la mala decisión que tomé. Ayúdame. Y ahí en ese momento, cuando nos volvemos a Dios, ¿qué hace Dios? Restaura nuestro matrimonio, restaura nuestras vidas. Es ahí en ese momento que nosotros clamamos a Dios, que Él va transformando nuestras vidas. Va cambiando eso que era Mara. Tiempo después, Ruth llegó ahí. Noemí, la que la seguía, la que ella le enseñó de Dios, comenzó a recibir de esa cosecha, porque dice que a los pobres los dejaban coger de la cosecha, de lo que quedaba. Comenzó a recoger de la cosecha, comenzó Ruth a comer. Luego de ahí Noemí conoce a su esposo, Boaz, y nace un hijo. Y ese hijo es el tatarabuelo de Jesús. O sea que eso que se veía tan malo, eso que para Ruth y Noemí era tan malo, y para Noemí se había vuelto algo tan difícil, ahora se convertía en una bendición. Así es Dios en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos a Dios, todo lo que era malo va a comenzar a cambiar. Él va a enderezar nuestros caminos, Él nos va a ayudar, Él nos va a proteger, Él va a cambiar el camino de nuestros hijos. ¿Por qué? Por amor a uno solo que en la casa quiera cambiar su destino, por una sola persona que diga, como dijo Moisés. Habían 2 millones y hubo uno solo que dijo: Jehová, ayúdanos. Dios cambió todo un pueblo de 2 millones. Si solamente uno en la casa, un joven, una niña, alguien dice: Jehová, ayúdanos, vamos a salir de ese mar. Es ahí donde Dios va a transformar nuestras vidas. Y vemos tiempo después que Noemí, la que era amargada, dice: no, llámeme Noemí, porque ahora Dios me ha dado un hijo, porque ahora Dios me ha bendecido, porque ahora Dios me ha prosperado. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros salgamos de eso y el día de mañana ya no entremos a Mara. Porque ahí dice: si escucharas atentamente mi voz y hicieras todos mis mandamientos que yo te prescribo, yo no te enviaré las plagas que vamos a ver la otra semana, las plagas que traje sobre Egipto. Yo no te enviaré eso, si atentamente escucharas mi voz. Mucha gente dice: pero ¿por qué vino el COVID? Muchas veces no escuchamos la voz de Dios. El mundo no está escuchando la voz de Dios. Dios no creó el COVID, pero Dios permitió que siguiera. Pero después de toda esta amargura que ha pasado del COVID todo, Dios volverá a traer ese gozo. Como Noemí. Noemí se llama el gozo del Señor. Pongámonos de pie y vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, perdónanos, porque alguna vez entramos en Mara.
alguna vez no reconocimos que te necesitábamos. Que si alguna vez, por circunstancias de la vida, si tú nos llevas a Mara, sepamos pedirte perdón, sepamos que te necesitamos, sepamos que como Moisés te pidió ayuda a ti, y que tú desde los cielos abrirás el camino, Señor, mostrarás dónde debemos ir. Si nos fuimos de Israel, que espiritualmente significa estar con Dios, si nos fuimos de tu presencia, Señor, si dejamos de orar, si dejamos de buscarte, Señor, y a veces entramos en una circunstancia que ya orábamos porque decimos que somos cristianos, que ya oramos no porque lo sentimos, sino porque se nos volvió una costumbre, que oramos porque si no nos sentimos culpables. Ayúdanos, así como Moisés brillaba su cara de estar en tu presencia, ayúdanos a estar en tu presencia, por amor, no por temor a castigo, sino por reconocerte. Queremos reconciliarnos hoy contigo, Señor. Dice que después fueron a un pueblo que se llama Elim, y allí había 12 ríos, uno para cada pueblo que estaba en Israel, para cada apellido, cada pueblo. Israel estaba constituido por 12 pueblos, 12 hermanos. Y es tanto cuando salimos de ahí que Dios nos muestra el camino, nos muestra cada río que debemos ir, nos trae refrigerio. Ayúdanos, Señor. Perdónanos porque en algún momento, Señor, nos perdimos del camino, porque tú nos enviaste a predicar tu palabra y nos fuimos por otro lado, porque tú nos pediste que te buscáramos y por cuestiones de la vida, del trabajo, de los biles, de todo, nos olvidamos de ti. Hoy reconocemos como Moisés, en medio de esta pandemia, que te necesitamos, que necesitamos tener otra vez ese gozo, no ese temor, sino ese gozo que tú nos das, Señor, y que tú nos guías, Señor, este 2021, a hacer lo que debemos hacer, predicar tu palabra, predicarle a nuestros hijos pequeños, a nuestros hijos grandes, a darles ejemplo, para que el día de mañana no tomen decisiones que los lleven a Mara, sino los lleven a Israel espiritualmente, que los lleven a tu presencia, que ellos aprendan a ir a tu presencia, que nuestros hijos aprendan a ir a tu presencia, Señor, que nuestras esposas aprendan a ir a tu presencia, Señor, que así como, Señor, tú a Noemí le diste la facultad de otra vez volver a reír, no la des a nosotros, nos des esa facultad, porque tú en la cruz fuiste ese árbol que endulzó el agua, esa agua que necesitamos que corra nuevamente, esa agua que había parado, para muchos había parado, y se había vuelto en aguas de discusión entre esposa y esposo. A muchos les había llegado su mara y no se habían dado cuenta. Muchos sus hijos los veían peleando, los veían hablándose cosas difíciles. Pero ahora, cuando traemos a Jesús a nuestro matrimonio, cuando traemos a Jesús a la vida de los jóvenes, Señor, esa agua se endulza. Y dice que de nosotros correría corrientes de agua viva. Corrientes de agua viva, que es tu Espíritu Santo. Que sobre nosotros estaría esa paz y tranquilidad. Que en momentos difíciles nosotros podemos ir a ti, Señor. Y tú nos vas a dar esa paz, Señor. Que en momentos difíciles, Señor, tú nos vas a dar la solución. Nos vas a decir: mira ese árbol que murió hace más de 2000 años para endulzar nuestra vida. Ahora tenemos esperanza. Ahora sabemos
que tus planes son de bien, que tú no te olvidaste de nosotros. Señor, te pedimos que cuides a cada persona que está aquí, Señor. Que podamos entrar a tu presencia cada día, Señor. Que le pidamos al Señor que nos deje escuchar su voz, que nos deje guiar, que Él guíe nuestros planes y que cuando vayamos a tomar decisiones, siempre las tomemos en Él. Que no digamos, hoy arrancamos para un lugar, hoy nos vamos para otro, hoy hacemos esto, sino que siempre le preguntemos, Señor, vamos a entrar a un lugar donde no nos va a gustar, vamos a entrar a una circunstancia que no nos va a gustar, sino que siempre hagamos tu voluntad, que tengamos tiempo, que tus planes son de gozo, que hay que salir de Mara y ahora ir a esa tierra donde habían muchos ríos y había mucha paz y tranquilidad, donde había sombra, donde nos podemos estar tranquilos, porque tú nos cuidas, nos proteges. Ayúdanos, Señor, cada día a hacer tu voluntad, a recordar tus mandamientos, Señor, para no entrar en esas tierras y hacer lo mejor para ti. Te bendecimos, Señor, bendecimos este pueblo, Señor, y te agradecemos, Señor, porque a pesar de que intentemos entrar a Mara por decisiones, o tú nos lleves a Mara para limpiarnos, ahí, Señor, tenemos una respuesta que se llama Jesús. Te bendecimos, te glorificamos, terminamos este servicio, nos vamos de esta casa, pero no de tu presencia. Te alabamos, Señor. Amén.